Muy buenos días y bienvenidos a la presentación de este trabajo titulado Invertir la tecnología digital en la docencia universitaria. Somos los compañeros Fernando Martín, Alberto Quílez, Marta Bestué, Verónica Sierra y yo mismo, Alejandro Quintas. Querríamos agradecer a este Congreso USATIC en su edición de 2024 por la posibilidad de compartir este trabajo. Somos profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Huesca y queremos compartir una pequeña experiencia racional y empírica que hemos desarrollado durante el curso 2023-2024. En esencia, en lo que ha consistido es en transformar, en cambiar el foco que le damos a la tecnología digital en el espacio fuera del aula y en el espacio dentro del aula. Lo primero que todo, en la asignatura de materiales y recursos digitales, materiales y recursos didácticos que se desarrollan en el grado en educación infantil, lo que les propusimos al alumnado desde el minuto 1 en la asignatura es no utilizar el móvil o los ordenadores en el aula, salvo que se indique lo contrario para cuestiones didácticas. Es decir, les invitábamos a tomar apuntes, esquemas, mapas sobre las lecciones de clase de manera manuscrita, de manera que el móvil no se podía utilizar para otras cuestiones que no fueran puramente didácticas. Por otro lado, lo que hicimos también era utilizar toda una serie de contenidos digitales, por ejemplo, videoclases o infografías que se subían a la plataforma Moodle y el alumnado podía visionar esos vídeos con el esqueleto o la esencia del Flipped Classroom. En casa podían ver ese vídeo o esa lectura o ver esa infografía y luego en clase traer dudas. Es decir, la tecnología digital se ha implementado mucho más en su espacio-tiempo de casa y se ha minorizado, se ha reducido en clase. Esto no significa que no se utilizara, porque de hecho aplicamos lo que eran los exit tickets, que es al final de cada clase hacer una especie de rueda de preguntas repasando todo lo que se ha visto durante esa clase, incluso los materiales que tenían que haber visto o estudiado previamente. Igualmente las videoclases previamente se habían realizado ya a través de editores como Camtasia Studio, utilizando PowerPoint, y en la propia clase utilizábamos, además de los exit tickets, un Quizzes, que es como un sistema de respuestas automático bastante interactivo para el aula. Después de 4 meses de asignatura, de manera dialógica pudimos evaluar junto al alumnado que ha sido un mecanismo mucho más eficiente y eficaz para producir aprendizaje. En clase no estaban permitidos esas desatenciones que siempre nos invita a hacer los smartphones o tecnologías mucho más interactivas, y lo hemos potenciado en otros espacios-tiempos donde el docente no está. Es de recordar que, por ejemplo, en el estudio de revisión de John Hattie, la presencia de teléfonos móviles tiene un tamaño del efecto, medido con la D de Cohen, de menos 0,34. Es decir, siempre que había o hay presencia de teléfonos móviles, hay un efecto negativo en el aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que rascar, tenemos que incidir mucho mejor en qué se hace con esos móviles para que realmente haya aprendizaje. Porque si no damos ese prisma educativo o no damos unas indicaciones concretas, produce, o mejor dicho, es contraproducente para el aprendizaje. No significa que no pueda potenciarlo, pero sí que tenemos que rediseñar o directamente diseñar algo específico para que se produzca ese aprendizaje. En esta asignatura de materiales y recursos didácticos, lo que hemos pretendido es que esta tecnología o estos teléfonos móviles no generen desaprendizaje en el aula, sino más bien dotarles de sentido, que cuando se utilizara, por ejemplo, para el Quizzes en el aula, produjera ese aprendizaje. Pensamos que este mecanismo, que por un lado es bastante clásico, ¿no? Nos remonta casi a 15 años antes, con los primeros smartphones, es sostenible, es mantenible en el futuro, porque tanto al alumnado como al profesorado nos ha parecido que se rendía mejor en clase o que podía producir más aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención y esperamos contestar todas sus preguntas en el foro. Un saludo.